Mi padre me llamó perdedora, y me desinvitó de las vacaciones familiares. Yo le dije, no hay problema. 2 semanas después, mi papá me envió un mensaje, ¿puedes pagar el próximo semestre de tu hermana? Simplemente respondí, esta perdedora no enviará ni un solo dólar. 10 minutos después, mi teléfono explotó, con 30 llamadas perdidas. Uno pensaría, que pagar la matrícula universitaria de tu hermana cada semestre, te valdría al menos un agradecimiento. Tal vez una llamada, una tarjeta, o literalmente, cualquier prueba de que no eres solo un cajero automático con pulso. Pero no en mi familia. En mi familia, yo siempre fui la difícil, la independiente, la que eligió mudarse pronto, la que decidió vivir lejos, y la que eligió este estilo de vida. Mientras tanto, mi hermana pequeña Emily, la genio delicada, podía incendiar la cocina, y aún así, ser aplaudida por haberlo intentado. Ha sido así, desde que éramos niñas. Cuando Emily derramó jugo en la laptop de mamá, me castigaron a mí, porque yo era la mayor, y se suponía que debía estar vigilándola. Cuando reprobó matemáticas, me obligaron a ayudarla todas las tardes, incluso si yo tenía mi propio trabajo, o tareas escolares que terminar. De alguna manera, sus problemas siempre terminaban en mi regazo. Avancemos rápido, hasta los últimos años. Trabajo en tecnología, principalmente como freelance, haciendo proyectos por contrato, aplicaciones web y pequeñas empresas emergentes. Es algo impredecible, pero me las arreglo. No soy rica, pero puedo pagar mi alquiler, ahorrar algo, y vivir bajo mis propios términos. Aún así, por alguna razón, me convencieron para cubrir los gastos universitarios de Emily. Empezó como algo pequeño, necesitaba ayuda con los libros. Luego, ayuda con el alquiler. Después, se le averió el coche. Su compañera de cuarto se fue. Tuvo que cambiar de carrera. Y de pronto, yo me convertí en el plan de reserva para todo. ¿Lo peor de todo? Nadie me lo pidió nunca, no realmente. Solo recibía esas bombas de culpa de mis padres, llamadas de mamá tarde por la noche, emergencias familiares, y pullas sutiles sobre cómo yo no tenía hijos, ni hipoteca, y tenía dinero más que suficiente para ayudar. En cierto momento, estaba pagando casi $2.000 al mes, para mantener la vida de Emily. Mientras tanto, ella ni siquiera respondía a mis mensajes. Entonces, en junio, de la nada, recibí una llamada de mi papá. No había hablado con él en semanas. Ni siquiera me saludó, fue directo al grano. Empezó a hablar sobre mi actitud, y las prioridades familiares. Dijo que no estaba siendo solidaria, y que estaba creando división. Y entonces lo soltó, no vas a venir al viaje familiar este año. No perteneces allí, con esa actitud. Eres una perdedora, Katie. Tú tomaste tus decisiones. Hubo una larga pausa. No me defendí. Solo dije, no hay problema, y colgué. No lloré. No me desahogué con nadie. Solo me quedé allí, procesando lo fácil que era para él borrarme así. Toda la ayuda, todo el dinero, todo el esfuerzo por complacerlos. Todo desapareció con una sola palabra. 2 semanas después, estoy almorzando, y mi teléfono vibra. Un mensaje de papá, ¿puedes pagar el próximo semestre de tu hermana? Le falta dinero. Sin disculpas. Sin charla trivial. Solo otra expectativa de que yo intervendría. Respondí, esta perdedora no enviará ni un solo dólar. 10 minutos después, mi teléfono explotó. 30 llamadas perdidas. Emily, incluso mi tía de Florida. Nadie quería entender. Solo querían arreglarlo, hacer que todo volviera a ser como antes. Pero yo había terminado. No iba a dar explicaciones. No iba a discutirlo. Por primera vez, lo vi claro, no era parte de una familia, era parte de un sistema. Un sistema que se alimentaba de mí. Así que, decidí convertirme exactamente en quien ellos pensaban que era, la perdedora, la hija ingrata, la egoísta. Y si pensaban que las cosas eran difíciles ahora, no tenían idea de lo que vendría después. Lo mejor de que te pongan la etiqueta de oveja negra, es que las expectativas desaparecen de la noche a la mañana.
Ya no asumen que arreglaré las cosas. Ya no cuentan mi dinero, antes de que siquiera lo gane. En el momento en que envié ese mensaje, algo cambió. Podía sentirlo. Mi teléfono no dejó de sonar durante horas. Papá llamó una vez tras otra. Mamá dejó mensajes de voz que nunca abrí. Emily envió párrafo tras párrafo sobre su estrés, su ansiedad, y cómo todo se estaba desmoronando. No respondí. No por despecho, simplemente no veía el sentido. Cada mensaje sonaba igual, pánico mezclado con arrogancia. Durante años, los entrené para que esperaran todo de mí. Contestaba cada llamada. Suavizaba cada emergencia. Pagaba cada factura que los hacía sentir incómodos. Y la única vez que no lo hice, actuaron como si el suelo desapareciera bajo sus pies. 3 días después, mi prima Sara me escribió. Dijo que se había enterado de que las cosas estaban tensas, y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, y le pregunté por qué todo el mundo estaba tan preocupado de repente. Dijo que mis padres estaban estresados por el dinero, que Emily podría tener que dejar las clases, y que todo era incierto. Esa palabra, incierto, se me quedó grabada, porque mi vida había sido incierta durante años, y a nadie le importó. Contratos freelance, noches en vela, semanas trabajando sin parar solo para salir adelante. De alguna manera, mi incertidumbre nunca contó. Le dije a Sara que esperaba que todo se solucionara, y lo dejé así. Pasó una semana, luego otra. Me enteré por chismes familiares, que Emily perdió el plazo de la matrícula, y que tuvo que dejar su apartamento para volver a casa. Al parecer, estaba furiosa. No con la situación, sino conmigo. Esa parte me hizo reír. Mis padres siempre habían insistido en que Emily necesitaba independencia, espacio y libertad para crecer. Resulta que esa independencia venía con una factura mensual que se esperaba que yo cubriera en silencio. Sin mí, su versión de la estabilidad se derrumbó rápido. Tomé una decisión durante ese tiempo. Si pensaban que era una irresponsable y una egoísta, dejaría de corregirlos. Dejé de dar explicaciones. Dejé de aclarar las cosas. Dejé de demostrar nada. Cuando mi mamá enviaba mensajes como llámame cuando te calmes, no respondía. Cuando papá escribía por correo preguntando si podíamos hablar como adultos, lo ignoraba. Si alguien enviaba algo vago sobre problemas familiares, yo respondía con frases cortas y vacías como, qué difícil. Eso los volvía locos. Querían que volviera la vieja versión de mí. La que daba demasiadas explicaciones, la que entraba en pánico ante el silencio, y la que corría a arreglarlo todo. Les decía que estaba ocupada. Ni siquiera estaba haciendo nada dramático. Solo vivía, trabajaba, dormía normalmente, salía con amigos, y ahorraba dinero que, por una vez, se quedaba en mi cuenta. Una noche, revisé mi carpeta de spam, y vi un correo de mi mamá. Solo tenía el asunto, has cambiado. No había mensaje. Solo eso. Lo me quedé mirando, y sentí algo parecido al alivio, porque tenía razón. Había cambiado. Y por primera vez, ese cambio era enteramente para mí. Lo que no sabían, era que mientras ellos se desvivían por cubrir los huecos que yo solía llenar, yo acababa de firmar un contrato que cambiaría mis finanzas por completo. No se lo dije a nadie. No di pistas. Dejé que asumieran lo peor. Si ahora era la perdedora, iba a interpretar el papel a la perfección. Y fue entonces cuando empezaron a esforzarse más. Para mediados de septiembre, el silencio se les hizo demasiado insoportable. Se quebraron. Empezó con pequeños intentos extraños de resetear el ambiente, como mi mamá comentando fotos viejas en Facebook, fotos que yo ni siquiera recordaba que existieran. Niña bonita, en una foto de 2018. Extraño este día, bajo una instantánea borrosa de una barbacoa familiar que apenas recordaba haber disfrutado. Luego llegaron las cajas. Al principio, pensé que alguien se había equivocado de dirección, pero no, eran de ella. Un par de calcetines suaves, una vela, una novela de bolsillo que mencioné que me gustaba hace años. No había nota dentro,
solo estos torpes y pequeños sobornos, como si esperara que lo olvidara todo si inhalaba suficiente cera con aroma a vainilla. No respondí. Luego recibí el correo de mi papá. El asunto era, actualización rápida. Fue de todo, menos rápido. 3 párrafos. El primero era sobre lo resiliente que estaba siendo Emily. El segundo, sobre lo apretadas que estaban las cosas económicamente, con la matrícula, el alquiler, y las reparaciones del coche. Y el tercero era la propuesta: si puedes contribuir con algo, aunque sean unos pocos cientos, supondría una gran diferencia para tu hermana. Sabemos que se dijeron cosas, pero ella realmente necesita a su hermana mayor ahora mismo. Me quedé pensando en eso un rato, no porque estuviera tentada, sino porque me di cuenta de que seguían sin entenderlo. Seguían pensando que se trataba de dinero, que mi silencio era algo con lo que se podía negociar. 3 días después, la propia Emily me llamó. Contesté, no para hablar, sino solo para escuchar. Intentó sonar neutral, dijo que estaba estresada, y que sabía que las cosas estaban raras, pero que no quería que estuviéramos distantes para siempre. Incluso dijo, ahora lo entiendo, más o menos, lo cual era increíble, considerando que seguía viviendo gratis en una casa que ayudé a mantener a flote durante 3 años. Finalmente, llegó al grano, necesitaba ayuda con una clase. Dijo que era obligatoria, que la ayuda financiera no había llegado, y que solo eran $1,100. Le dije, lo pensaré. Luego, la bloqueé de nuevo. No era por el dinero. Tenía el dinero. Tenía mucho más de lo que ella imaginaba. Lo que ya no tenía, era la voluntad de ser utilizada solo porque para ellos era más fácil eso, que ser honestos. Lo que ninguno de ellos sabía, era que mientras estaban ocupados intentando tapar los agujeros que dejé atrás, yo acababa de firmar un contrato con una startup, para un puesto de gestión de productos. Un contrato de 6 meses, totalmente remoto, por $12,000 al mes, más un generoso bono por cumplir objetivos antes de tiempo. La antigua yo se lo habría contado, habría suavizado el golpe diciendo, no se preocupen, ayudaré de nuevo pronto. Les habría dejado pensar que las cosas volverían a la normalidad. Pero yo quería ver qué hacían sin la red de seguridad. Empecé a enterarme de pequeñas cosas a través de la gente. Un amigo de la familia mencionó que mi mamá había aceptado un trabajo de media jornada, en una boutique de regalos los fines de semana. Un primo dijo que mi papá había pedido discretamente un préstamo personal. Emily volvía a vivir en casa y estaba de mal humor todos los días, lo que me hacía sonreír. Cada vez que alguien decía que estaban sufriendo, mi único pensamiento era, qué bien, deberían sufrir. Deberían vivir en el desastre que construyeron, y darse cuenta de que la persona que creían más desechable, era la que lo mantenía todo unido. Corté casi todo contacto con todos. No más mensajes vagos de espero que estés bien. No más respuestas educadas a sus preguntas. Ya no estaba enojada, había terminado. Y mientras ellos se desmoronaban, yo planeaba unas vacaciones. No había viajado en 2 años, no porque no pudiera, sino porque siempre estaba de guardia para ellos. Ahora, estaba fuera de servicio. Así que reservé un vuelo a un lugar cálido y hermoso. Alquilé una villa con amigos, piscina privada y vistas al océano. Empaqué trajes de baño que antes no me atrevía a usar, y un vestido que compré hace meses y al que nunca le había quitado la etiqueta. Y cuando aterrizamos, y sentí el calor en mi cara, me hice una foto. Nosotros en el agua, con copas en la mano, sonrisas reales. Sin rastro de estrés. La publiqué sin contexto, sin preocupaciones, sin estrés. La vieron en menos de 1 hora. No etiqueté a nadie, pero lo sé porque, a la mañana siguiente, me desperté con 5 mensajes de mi mamá: solo queremos recuperar a nuestra familia. Por favor, llama. Hablemos cuando estés lista. Y me quedé mirando la pantalla, sentada junto a la piscina, con el sol en mis piernas y café en la mano, dándome cuenta de que ni siquiera me sentía triste. Me sentía entretenida porque, por una vez, yo no era la que suplicaba. La mañana después de publicar la foto de las vacaciones, mi teléfono no solo se iluminó, se volvió loco. Me desperté con llamadas perdidas amontonadas una tras otra, como si fueran spam. Emily, una tía, alguien guardado como casa. Ni siquiera sabía quién era.
No escuché nada. Simplemente puse el teléfono en silencio, y bajé a reunirme con mis amigos para desayunar. Esa fue la parte inesperada para mí, me sentía normal. Sin nudos en el estómago. Sin ganas de dar explicaciones. El océano estaba justo ahí. El aire olía limpio. Por una vez, nada tiraba de mí. Más tarde esa tarde, mientras todos nadaban, finalmente revisé mis mensajes. Emily había enviado uno que destacaba: ¿por qué publicas algo así, sabiendo por lo que estamos pasando? No respondí, pero entonces vi un texto de un número desconocido. Sin nombre, sin emojis, solo una frase: probablemente deberías preguntarle a tu padre por la cuenta. Eso me dejó helada. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería. No había hablado de ninguna cuenta con nadie en años. No respondí. No pregunté quién era. Puse el teléfono boca abajo y volví afuera, pero el resto del día se sintió diferente, como si algo se hubiera movido debajo de todo. Terminé el viaje. No dejé que eso arruinara nada. Bebimos demasiado. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Me reí más de lo que lo había hecho en meses. Incluso publiqué otra foto la última noche, puesta de sol, pies descalzos, sin ningún pie de foto. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue abrir mi laptop. Hace años, cuando empecé a ayudar a Emily, mi padre insistió en que abriéramos una cuenta compartida. Dijo que sería más limpio, más fácil de rastrear, solo para cosas familiares, matrícula, alquiler, emergencias. No había entrado en ella en más de un año porque confiaba en él. Esa parte fue culpa mía. La clave seguía funcionando. Lo que vi no tenía sentido al principio. Mis depósitos estaban allí, como un reloj, cantidades grandes y constantes. Pero también había retiros que no reconocía. No eran pequeños, eran gastos casuales y elevados: el cargo de un resort un fin de semana, un restaurante de lujo lejos del campus de Emily, pagos mensuales de un contrato de coche que yo sabía que ella no conducía. Bajé y bajé en el historial. Ese fue el momento en que todo encajó. No solo se habían apoyado en mí. No solo habían dependido de mí. Habían estado usando discretamente el dinero que yo enviaba para Emily, para costear su propio estilo de vida. Y cuando les corté el grifo, todo se vino abajo porque no había nada debajo. Sin plan B, sin ahorros. Solo yo. Cerré la cuenta esa misma noche, moví el saldo restante, cambié todas las contraseñas, y me eliminé de los documentos compartidos. Cualquier cosa que oliera a acceso desapareció. 2 días después, Emily se presentó en mi apartamento. Sin aviso, sin mensajes, solo llamó a la puerta. Abrí lo suficiente para verla allí de pie, con la mochila puesta y el pelo recogido, viéndose más pequeña de lo que recordaba. Dijo que no lo sabía. Dijo que papá le había dicho que yo había dejado de ayudar, porque estaba enojada y era inestable. Dijo que pensaba que él estaba cubriendo el resto por su cuenta. Le dije que pensara en eso por un segundo. No discutió. Se quedó allí quieta. Luego me preguntó si podíamos hablar dentro. Le dije que no. Le dije que ya no podía desentenderse de su responsabilidad. Que cualquier historia que se hubiera creído, no cambiaba la realidad, yo no iba a arreglar esto. Me preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije: averígualo. Como hice yo. Luego cerré la puerta. Esa noche, mi papá me envió un mensaje que no era ni furioso ni de disculpa. Era calculado. Dijo que las familias cometen errores, que no deberíamos dejar que el dinero nos destruya, y que podríamos empezar de cero si yo estaba dispuesta a ser razonable de nuevo. Lo oí una vez y lo borré. Porque la verdad era que yo ya había pasado página. Y ellos podían sentirlo. Después de cerrarle la puerta a Emily, y bloquear cada puerta financiera trasera que usaban para desangrarme, todo se quedó en silencio. No un silencio real, sino ese tipo de calma que se produce cuando alguien está pensando demasiado en su próximo movimiento. Ya había visto este patrón antes. Es el ciclo de la manipulación: primero viene la culpa, luego la ira, y después la desesperación disfrazada de amabilidad. Cuando todo eso falla,
empiezan a mover hilos. Piensan que te da demasiado miedo cortar los lazos. Esta vez, lo intentaron todo. 3 días después de aquel último mensaje de papá, el de la falsa rama de olivo y la exigencia silenciosa de dinero, recibí una llamada en el trabajo desde recepción. Al parecer, alguien que decía ser mi madre había llamado a la oficina, pidiendo hablar conmigo directamente. Dijo que era urgente, que yo no contestaba al teléfono, y que necesitaba confirmar que estaba bien. Mi jefe lo comentó casualmente en nuestra reunión semanal, casi riendo. Tu madre parece dulce, dijo, un poco intensa. Sonreí, dije que solo estaba preocupada, y por dentro estaba echando humo. Nunca le había dicho dónde trabajaba, no oficialmente. Supuse que lo habría deducido por algún testimonio de un cliente, o que habría rastreado LinkedIn lo suficiente hasta encontrarme. En cualquier caso, fue invasivo y calculado. Así que le escribí directamente, no vuelvas a contactar con mi lugar de trabajo. Esto es acoso. No estoy para juegos. No respondió. En lugar de eso, fue a más. Al día siguiente, mi tía Lisa, que nunca llama a menos que alguien muera, me telefoneó en medio del almuerzo. Parecía a punto de llorar. Dijo que mi madre no dormía. Que Emily decía locuras, pensando en dejar la carrera. Que papá estaba humillado porque ahora todo el mundo en la familia extendida sabía que los había abandonado. Le hice una pregunta, Lisa, ¿alguien te dijo que yo pagué los gastos de Emily durante 3 años? Silencio. No. Entonces quizá no deberías llamarme llorando por lo que ellos creen haber perdido. Colgué. 2 horas después, recibo un mensaje de Emily. Tras semanas de silencio, sin disculpas ni reconocimiento, solo esto, papá está furioso. Dice que robaste de la cuenta familiar. No pretendas ser la víctima. Lo leí 2 veces, y luego volví a bloquearla. Que hablen. Que lo retuerzan. Que reescriban toda la historia para pintarme como la villana. Ya no me importaba, porque tenía algo que ya no podían tocar, mi libertad. Y aún no había terminado de usarla. Ese fin de semana, reservé otro viaje, esta vez a Portugal. Siempre había querido ir, pero nunca tenía tiempo. El momento nunca parecía el adecuado, siempre había una emergencia, un plazo de matrícula, o algún nuevo lío que tenía que ayudar a limpiar. Pero ahora, el único plazo que tenía era mi vuelo. No se lo dije a nadie. Simplemente hice la maleta, subí al avión, y me fui. Me alojé en un pequeño apartamento en Oporto, cerca del agua. Bebí vino con desconocidos que no sabían mi nombre, comí comida que no sabía pronunciar, y dormí hasta tarde. Al tercer día, publiqué una foto, un primer plano de un plato de cerámica con pulpo a la brasa, pan crujiente, y una copa llena de vino blanco. Sin pie de foto, sin etiquetas. No importaba. Lo vieron, porque al día siguiente recibí un correo de mi padre con el asunto, ¿hacia dónde vamos ahora? Adjunto había una hoja de cálculo, un archivo Excel real titulado Presupuesto Familiar 2026. Lo abrí por curiosidad morbosa. Había listado cada uno de los gastos, la matrícula de Emily, el seguro del coche, terapia, servicios, libros, internet, gasolina, incluso las compras del súper. Luego añadió una columna titulada Asistencia prevista de Katie e introdujo una cifra, $1.500 mensuales. Al final, una nota, si hablas en serio sobre recuperar la confianza, así es como se demuestra. Me quedé mirando la pantalla, casi riendo. Ya ni siquiera lo ocultaban. No había manipulación, ni falsa dulzura. Solo expectativas. Cerré el archivo y nunca respondí. Al aterrizar de vuelta a casa, me esperaba una carta en la recepción de mi edificio. Una carta física, sin remitente. Dentro, solo decía, ¿ya has dejado claro tu punto? ¿Podemos hablar como adultos ahora? Cena, sin juicios, solo familia. Estaba firmada por mamá, papá y Emily. Estaban acorralados. Podía sentirlo. No solo financiera, sino emocionalmente. Toda su estructura se había derrumbado. La imagen de unidad familiar fuerte estaba hecha jirones.
La gente empezaba a hacer preguntas para las que no tenían respuesta. No sabían cómo funcionar sin alguien que tapara los huecos. Así que me invitaron a cenar a su casa. Prometieron que no habría culpas ni sermones, solo una noche tranquila para aclarar las cosas. Dije que sí. No porque quisiera paz, ni porque buscara un cierre. Dije que sí porque estaba lista para darles una última oportunidad de ser honestos, y una última respuesta que no se esperaban. La cena se fijó para el domingo a las 6 de la tarde. En su casa, la misma que prácticamente financié desde las sombras durante 3 años. No había vuelto allí desde antes del conflicto, desde el día en que mi padre me llamó perdedora y me desinvitó de unas vacaciones que probablemente pagué yo. No me arreglé, no llevé nada. Ni vino, ni postre, ni nervios. Solo a mí misma. Emily abrió la puerta. Parecía agotada, el pelo recogido, sudadera, ojeras. El brillo de chica de oro había desaparecido. Detrás de ella, pude ver a mis padres ya sentados, como si esperaran una audiencia judicial. No nos abrazamos. No nos saludamos. Nos sentamos. La mesa estaba puesta como si jugaran a ser una familia otra vez. Servilletas dobladas, un poco de pollo reseco en el medio. Olía a esfuerzo, pero el ambiente era tenso. Durante 5 minutos enteros, nadie habló. Entonces mi madre empezó. Dijo que quería que las cosas volvieran a la normalidad, que echaba de menos cuando estábamos unidas, y que no reconocía en quién me había convertido. Mi padre tomó el relevo. Dijo que yo ya había dejado claro mi punto, que obviamente había necesitado espacio, y que lo del presupuesto había sido un error, solo una idea, dijo, solo números. Emily dijo que lo sentía. Dijo que no lo sabía todo. Dijo que simplemente tenía miedo. Los miré. Luego, todos se quedaron allí esperando, como si eso fuera suficiente. Y quizá, hace mucho tiempo, lo habría sido, pero yo ya no les debía lágrimas, ni explicaciones, ni nada, de verdad. Así que respiré hondo y dije esto, creo que deberíamos olvidarlo todo. Mi madre parpadeó. ¿A qué te refieres? Me refiero a que dejemos de fingir que algo de esto tiene sentido. Dejemos de intentar restaurar algo que, para empezar, nunca funcionó. Todos me llamaron cuando necesitaban dinero. Me insultaron cuando dejé de darlo. No les gustaba quién era yo, a menos que fuera útil. Así que ahora, simplemente no soy útil, y no tenemos que arreglar nada. Podemos darlo por terminado. No dijeron nada. Miré a Emily. Espero que te gradúes. De verdad. Pero tendrás que hacerlo como todos los demás, por tu cuenta. Entonces me levanté. Sin gritos. Sin portazos. Sin monólogos dramáticos. Solo un final sencillo para algo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Salí de allí, conduje a casa, puse el móvil en silencio, y así de fácil, todo dejó de sentirse pesado. No llamaron al día siguiente, ni al otro. No hubo más chantajes emocionales, ni archivos de presupuestos, ni paquetes misteriosos en mi puerta. Se había acabado. Y curiosamente, no se sintió como perder a una familia. Se sintió como salir de una trampa. Hoy en día, no publico mucho. No lo necesito. Voy a donde quiero. Como lo que me gusta. Pago exactamente por una persona, por mí. Pueden llamarme perdedora si quieren, pero nunca me he sentido más ganadora. Han pasado 6 semanas desde aquella cena. 6 semanas desde que me levanté de aquella mesa, les dije que no necesitábamos arreglar nada, y salí de una dinámica en la que llevaba atrapada desde que era adolescente. Sin explosiones, sin dudas, solo silencio. Al principio, esperaba algo, un mensaje de culpa, un buzón de voz lleno de ira, uno de esos ensayos de "nos has malinterpretado", que tanto les gustaba escribir. Pero no llegó nada, ni siquiera de Emily. Es como si finalmente hubieran entendido que hablaba en serio. Y para ser sincera, eso me asustó más que el ruido. Porque si alguien puede dejar de intentar contactar contigo así de rápido, te hace preguntarte qué tan real fue la relación alguna vez.
Resulta que, en el momento en que dejé de proveer, la conexión dejó de existir. Pero aquí está la clave, el silencio no dolió como pensaba. Se sintió limpio. Después de la tercera semana, empecé a notar algo extraño. Ya no miraba el teléfono cada 5 minutos. Ya no ensayaba conversaciones en mi cabeza. No me estremecía cada vez que veía un nombre de la familia aparecer en mi bandeja de entrada. Porque ya no aparecían. Y en ese espacio, empecé a vivir como una persona completa. Puse en marcha un proyecto paralelo que llevaba un año posponiendo. Recuperé horas de sueño. Por fin me apunté a ese estudio de yoga de la vuelta de la esquina. Retomé el contacto con un amigo al que no veía desde la universidad, alguien que, en una sola cita de café de 2 horas, me dio más calidez genuina de la que mi familia me había dado en años. También revisé mi banco. Solo por curiosidad. Y vi algo que nunca había visto, estabilidad. No solo en el dinero, sino en la energía, en la rutina, en la paz. Mis padres no estaban vaciando mis ahorros con falsas emergencias. Emily no rondaba sobre mi hombro con otro favor de última vez. Y ya no me despertaba sintiéndome agotada antes de que el día empezara. El fin de semana pasado, recibí un mensaje de mi prima Sara. Dijo que se había enterado de que me había borrado del mapa y que la gente se preguntaba si estaba bien. Le dije que nunca había estado mejor. Ella dijo en voz baja, me alegro por ti. Ojalá yo pudiera hacer lo que tú hiciste. Le dije que podía hacerlo. No respondió. Sé que hay una versión de esta historia que termina con una reconciliación dramática, algún reencuentro lloroso donde todo el mundo finalmente lo entiende. Pero la vida real no es una película. A veces, el mejor final es dar media vuelta y dejar que los créditos pasen en silencio. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. No más actualizaciones, no más regresos, no más arreglar nada. He terminado.